Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel en Roma una carta, la carta a los Filipenses. Vamos a leer allí en Filipenses capítulo 1. Vamos a meditar unos minuticos en esta porción de Filipenses capítulo 1. Vamos a ubicarnos allí en uno de los versos iniciales, en el verso 27, 1:27 de Filipenses. Dice la escritura, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él. ¿Cuántos creen en Él? Sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Gloria a Dios. Vengan la bondad y se ubican. Gloria a Dios. Al nombre del Señor sea la gloria. En este hermoso pasaje el apóstol les pone tres factores esenciales para ganar la batalla de la fe, la buena batalla de la fe en la vida diaria, porque lo que todos anhelamos es tener vidas victoriosas y triunfantes cada día. Amén. Entonces el apóstol lo primero que invita a la iglesia allí en Filipos, y no solo allí, sino a nosotros también, el Espíritu Santo, es a vivir a la altura del evangelio. ¿Cómo es? Vivir a la altura del evangelio. Por eso dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Otra versión dice, solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Es que el evangelio de Cristo es un evangelio que nos invita a una vida de excelencia, a una vida de calidad. El arma más poderosa contra el enemigo no es un sermón conmovedor, sino que el arma más poderosa que Dios tiene en la tierra es las vidas de los hombres y mujeres que han sido transformados por el evangelio. Los hijos de Dios deben llevar vidas dignas del evangelio de Cristo. Nuestra conducta, nuestro comportamiento demuestra nuestra fe. Comportarnos como lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos? Embajadores de su reino. ¿Qué es lo que somos? Ciudadanos del cielo. Una de las razones que más impide que las personas inconversas lleguen a Cristo no es la falta de evangelismo. Claro que vamos a reactivar todo lo que sea posible, pero hay una barrera que a veces impide que la gente llegue a Cristo, y es el mal comportamiento de los que dicen que son cristianos. ¿No lo ha oído alguna vez? Pues es una excusa que la gente coloca, ¿verdad? Y no debieran excusarse por eso, pero es cierto. Hay gente que dice que es creyente, pero no lleva una vida digna del evangelio. Hasta que los creyentes no entiendan que somos ciudadanos del cielo y que nuestra vida debe estar a la altura de eso, no lograremos mucho en la tierra. Recuerde que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Usted es un representante, amén.
Y sería bueno hacernos la siguiente pregunta de vez en cuando: ¿me estoy comportando de una manera digna del Evangelio? ¿Es mi vida una vida digna del Evangelio de Cristo? Debemos andar, dice Pablo a los Efesios, como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Esto quiere decir agradándole al Señor en todo, amén. Nosotros no nos portamos bien para poder ir al cielo, como si pudiéramos ser salvos por nuestras buenas obras, sino que llevamos una conducta cristiana porque nuestros nombres ya están escritos en el libro de los cielos y nuestra ciudadanía está allí. Amén. O sea, ya tenemos la cédula celestial. Gloria a Dios. Ya tenemos la ciudadanía. Los que han nacido de nuevo ya son ciudadanos del cielo. Estamos de paso por esta tierra. Y vale la pena recordar que el mundo alrededor conoce, la única Biblia que mucha gente va a leer es tu vida. El único tratado evangelístico que muchas personas van a leer es tu vida, tu testimonio. Encontré por aquí un extracto de un poema que dice: escribiendo estás un evangelio, un capítulo cada día, con las obras que haces, con las palabras que dices. Los hombres leen lo que escribes con tu vida, ya sea fiel o verdadero. ¿Qué clase de evangelio leen a través de tu vida? El evangelio son las buenas noticias de que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este es el evangelio que predicamos. Ese es el mensaje de las buenas nuevas, de que los pecadores pueden ser convertidos en hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero es nuestra vida, a veces nuestro comportamiento dice más que nuestras palabras. Un creyente le dijo al pastor que si tenía algunos tratados o literatura, de esa que uno reparte, ¿verdad? Tratados evangelísticos con el mensaje del evangelio, porque él tenía unos amigos inconversos y le quería regalar unos tratados. Entonces el pastor abrió su Biblia y leyó en 2 Corintios 3:2: nuestras cartas sois vosotros. Amén. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tú eres un tratado evangelístico. Por donde tú vas, tu vida, tu comportamiento, tu conducta, una vida digna del evangelio, es una vida digna de admirar y digna de imitar. Gloria a Dios. Esa es la mejor literatura que se puede regalar, que se puede entregar. No podemos sustituir nuestra conducta o nuestro comportamiento con otras actividades. Es cierto que vamos a reactivar todo este tema del evangelismo. Hoy estaba organizando unos tratados que una hermana nos regaló para en los cultos al aire libre. Dios mediante, mañana regalar tratados por las casas. Pero la mejor versión del evangelio es tu vida. Tú eres la mejor versión del evangelio. Tú tienes que ser una carta leída, una carta expuesta, que la gente lo pueda ver. Amados, una vida realmente transformada por el evangelio es un arma muy poderosa en las manos de Dios. Tú tienes que ser la mejor versión del evangelio que la gente pueda leer. Eso es muy importante. Este primer factor que aparece aquí en esta buena batalla, nuestra conducta, tener vidas dignas del evangelio. Tal vez algunos no tendrán cargos en la iglesia y no se preocupe por eso.
No se preocupe por eso que le den un cargo, que lo mencionen. Si le dan, gloria a Dios. Pero lo importante en el reino de Dios no es ostentar un cargo en alguna comitiva o directiva, sino que tengas una vida digna del evangelio. En el cielo habrá sorpresas. Amén. Gloria a Dios. Otro segundo punto que el apóstol menciona aquí es que trabajemos en equipo. Dice aquí, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, combatiendo unánimes. Aquí el apóstol usa la ilustración del atletismo de la época. Describe a la iglesia como un equipo que trabaja en unanimidad, en sincronía para lograr la victoria. ¿Cuándo un equipo pierde la competencia? ¿Cuándo? Bueno, hay mucho silencio afuera. ¿Será que perdieron o qué? Ay, yo no fui al culto porque amé en la casa. ¿Cuándo un equipo pierde la competencia? Cuando cada uno de los integrantes hace lo que piensa, lo que quiere, no atiende lo que dice el que lo dirige allí, ¿verdad? O sea, no se piensa en función de equipo, sino que hay un individualismo. Y Pablo, cuando dice esta frase, combatiendo unánimes en la fe, lo que tiene en mente es ese trabajo en equipo que realizaban los deportistas de aquella época. Y eso se tiene que dar en la iglesia, porque fue el Señor Jesucristo el que dijo: un reino dividido contra sí mismo, ¿qué? No prospera. Ni un reino, ni una familia, ni una empresa, mucho menos una congregación. Un hombre llamado Maquiavelo se hizo famoso por una frase que él dijo: divide y vencerás. Y las divisiones son dañinas cuando se comienzan esas individualidades dentro de una iglesia, porque las divisiones se iniciaron en el cielo. Si usted no lo sabía, el iniciador de la división con la rebelión fue el mismo Satanás, y él ha querido traer división a las familias, a la tierra, especialmente a la iglesia. Pero hay todo poder en el nombre de Jesucristo. Este reino de Dios tiene que permanecer siempre unido. Dice Pablo a los romanos allí en su carta en 16:17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oiga, ¿qué hay que hacer? Con permiso, mi hermano. Hay gente que está amargada, resentida, quiere sembrar cizaña contra la iglesia, contra la administración de la iglesia. El creyente sabe lo que va a hacer. Amén. Y luego la iglesia en Corinto. Oiga, la iglesia en Corinto sí sufrió con este problema. Y Pablo le escribe en su primera carta, capítulo 1, verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego le escribe a un pastor joven llamado Tito en su carta 3:10, le dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y el apóstol Judas, por allá al final, en su carta, muy corta por cierto, en el verso 19, dice: esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
El segundo factor esencial para que vivamos en victoria, en la buena batalla de la fe, es que tengamos la unidad del Espíritu. Mantenernos en esa unidad. La iglesia en Filipos, a la que Pablo le está escribiendo esa carta, allí se quería gestar ese espíritu divisionista a través de dos mujeres que al parecer eran líderes en la congregación. Una mujer puede ser usada poderosamente por Dios. Pero también es cierto que se puede gestar esto, dice Pablo, y las llama por nombre propio en Filipenses 4:2, y dice: ruego a Evodia y a Síntique, eran dos creyentes, que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra versión dice que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Somos hermanos en el Señor y debemos ponernos de acuerdo. Habrá cosas en las que no podemos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, el color de la pintura de las paredes. A mí me gusta verdecito. El otro dice: yo quería blanco. ¿Por qué le pusieron ese azul? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Habrá cosas en las que no nos podremos poner de acuerdo y son irrelevantes. El creyente maduro no se anda alejando, ni dividiendo, ni yéndose por cosas triviales y simples. No, son cosas secundarias. Pero lo fundamental, la doctrina que hemos aprendido, esa sí es una y única, y debe tener en el corazón de los creyentes el espacio reservado para que sigamos siendo el pueblo del Señor. Mire, si los malos testimonios impiden que los inconversos se acerquen al Evangelio, las divisiones entre los hermanos le hacen daño al corazón de la iglesia. Por tal razón debemos recibir el consejo del apóstol, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La frase original es: combatiendo unánimes como atletas. Ustedes recordarán en alguna ocasión cuando Juan y Santiago, ellos estaban nuevecitos en el Evangelio, estaban recién siguiendo al Señor. Y ellos llegaron con ese espíritu, con ese deseo de ocupar los primeros lugares. Y dice que le hicieron una petición al Señor: Señor, tenemos una petición. Y Él les dijo: sí, ¿cuál? No, es algo muy sencillo. Mira, cuando estés en tu reino, sentado en tu trono, colócanos a Juan a la derecha y a Santiago a la izquierda. Solo eso, no pedimos más. Y bueno, ya ellos fueron transformados. Y Juan, años después, cuando ya dejó esos deseos egoístas y divisionistas, entonces ya era un anciano en la iglesia, y le tocó enfrentar a un hombre que supuestamente estaba allí en la congregación donde al parecer Juan el apóstol era pastor. Este hombre era un creyente, un líder allí en la iglesia, pero tenía este espíritu y escuchen el nombre. Solo con el nombre ya uno siente como que la piel se le eriza y dice: este hombre es malo. Dice: Diótrefes. ¿Cómo llamaba? El hermano Diótrefes. Sí, porque era hermano, era líder allá en la iglesia, pero tenía esta influencia dañina que tanto mal hace a la iglesia. Y el apóstol Juan dice en su tercera carta, yo sé que usted de pronto no sabía que había tercera de Juan. Hay tercera de Juan. Sí, hay evangelio de Juan, primera, segunda y tercera. Y dice allí en tercera de Juan 1:10, dice: por esta causa, si yo fuere, dice antes, dice el verso antes, dice, hablando de otras veces, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando. Me encanta esa palabra, parloteando, con palabras malignas contra nosotros. Hablaba contra los hermanos. Usted veía al apóstol Juan, y ya era un ancianito de 90, 100 años. Eso era para abrazarlo y para
consentirlo, pero Diótrefes. Oiga, hermano, hablar o no mal del apóstol Juan ya era lo máximo. Hay gente que no está conforme con nada ni con nadie. Nadie le sirve. Por aquello, por lo otro. Critica aquel, critica allí. ¿Qué cosa? Eso es un espíritu diotrofense. Una palabra nueva aquí. No se deje usted dominar por eso. Dice que se la pasaba parloteando, como un loro allí, parloteando. Y lo más terrible es que hay gente que le presta atención. Dice, deséchalo. Palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tremendo. Para combatir esto en la iglesia, el punto es estar unánimes, cerrar filas como soldados de Cristo, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes contra el enemigo. Amén. Y haciéndolo en un mismo sentir, en un mismo corazón. No sería difícil ampliar esta idea de que la iglesia local es comparada a un equipo de atletas. Cada persona tiene su lugar asignado y cumple su trabajo. Ustedes han visto cuando los deportistas terminan una competencia o cuando hay mucha humedad en el campo deportivo, ¿qué les traen? Líquido, ¿verdad? Así, agua. Para que se hidraten. ¿Cómo llama el que trae el agua? ¿Aguatero? Bueno, ¿es importante el que trae el agua? ¿Es importante el que juega allá? ¿A quién ven más? ¿Al número 10 o al que trae el agua? Al número 10. Pero también es importante. Todos cumpliendo una función, todos ayudándose mutuamente, todos en función de equipo, atentos a lo que dice el director, el capitán. Tiene un equipo, tiene reglas, no, cada uno anda para su lado, no. Y aquí en este reino hay un código de honor, la palabra eterna del Dios viviente. Nuestra meta es honrar a Cristo el Señor, hacer su voluntad. ¿Cómo es que cantan los niños del corito ese que toman las manos? ¿Cómo es? Y si todos trabajamos unidos y ellos hacen ahí tomados de las manos ahí, eso es alcanzar la meta, ganar el premio, glorificar al Señor, porque esto ya está ganado. Ya está ganado, gloria a Dios. Y una noticia, el primer lugar ya está ocupado. Amén. Por el Señor. Nosotros no quedamos ni de últimos, porque Él dijo, yo soy el primero. Y Él es el más importante. Todos trabajamos para Él, por Él y de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Es por eso que tenemos que seguir conservando nuestra unidad. Hay que ayudar a ese creyente que está como con esa cuestión, y que Dios le use a usted para sanar a alguien que está allí como incómodo. No, estamos en la iglesia de Cristo, somos un cuerpo, gloria a Dios, un Señor, una fe, un bautismo, una doctrina sana que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre. Y en tercer lugar y último, el elemento para vivir en victoria diaria, según Pablo lo escribe aquí, es confianza en el Señor. Confianza en el Señor. No confíe en sus sentimientos porque lo traicionan. No confíe en sus pensamientos. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. No, confía en el Señor. Teme al Señor y Él te dará valor para enfrentar todo lo demás. Dice aquí, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros es indicio de
salvación, y esto de Dios. Es interesante que la palabra intimidados describe un caballo alejándose de la batalla. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que ante la oposición del evangelio, muchos tienden a retroceder, muchos tienden a dejar la batalla, muchos tienden a decir: no puedo, no soy capaz, no tengo las fuerzas. Pero recuerda que no es con tus fuerzas, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Por eso es tiempo de llenarnos de la fuerza, del poder del Espíritu de Dios, para permanecer firmes hasta el fin. Gloria a Dios. No dejarnos atemorizar al punto de alejarnos, de debilitarnos. Tantas cosas que hoy quieren hacer oposición al evangelio, amedrentar a los creyentes, que no te congregues, que ten cuidado, que no toques, cuidado, que el virus, que aquello, que lo otro. Sí, está bien, gracias a Dios por la vacuna, gracias a Dios por todo lo que desinfecta todo, pero hay un escudo más poderoso, más grande. No temas. Amén. Gloria a Dios. Oh Jehová, muchos se han levantado contra mí, dice el salmista. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Y el que levanta deja el miedo, deja el temor, vuelve. Hay un Dios que te cuida. Sé prudente, sí, sé sabio, pero Dios te cuida, te protege. Fuera el temor, fuera el miedo. Bienvenido el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pablo dice: en nada es en nada. ¿De qué nos vamos a dejar intimidar? Nada. En nada intimidados. En nada intimidados. ¿Qué puede intimidar a un hijo de Dios? Nada. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sea prudente, sea sabio, pero más allá de tu prudencia y de tu sabiduría, hay un Dios sabio, perfecto y maravilloso. Gloria a Dios. Y entonces Pablo comienza, al finalizar, da como unas razones para tener confianza en medio de la batalla. Y lo que él dice primero es que las batallas comprueban que somos salvos. Las batallas comprueban que somos salvos, que hay salvación. No solamente creemos en Cristo, sino que también sufrimos por Él en algunas circunstancias. Pablo llama a esto participar de sus padecimientos. Algunos creyentes nuevos en el evangelio tienen la idea de que entregarse a Cristo significa el fin de todos sus problemas. Sí, qué forma tan linda e inocente de pensar, ¿verdad? Creen que entregarse a Cristo es iniciar un camino lleno de rosas. Se imaginan así como una calle cuando se van a casar los novios, puros pétalos de rosas. Y él se imagina así que... No, despierta. En el mundo tendréis aflicción. Gloria a Dios. Pero confiad, hay uno que ha vencido al mundo. Y si Él venció, yo también venceré. Venceré, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oiga, pero lo interesante de esto es que estos conflictos, Pablo dice, son un privilegio. Porque dice, si sufrimos por amor de Él, dice, utiliza la palabra, este conflicto nos es concedido. Eso significa que es un regalo. Si sufriéramos por nosotros mismos no sería ningún privilegio, pero sufrir por Cristo y con Cristo es un alto honor, porque Él después de todo sufrió por nosotros.
Y Él estuvo dispuesto a todo por nosotros. Dice el apóstol Pedro: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Es decir, si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Otra versión dice: pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. ¿Cuántos no hemos experimentado eso? Que un conflicto, un ataque, una oposición por causa del evangelio, por tú mantenerte fiel, después se convierte en una tremenda bendición. Dice Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces cobre ánimo. Si hay batallas, es señal de que eres salvo. Otra frase de ánimo que él es inspirado es que cuando nosotros estemos en un conflicto, pensemos que otros creyentes también están experimentando el mismo o más difícil. Pero cuando tú estás en un conflicto, una situación difícil, ¿cuál es el pensamiento que te llega de parte del enemigo? Estás solo. Esto que te pasa a ti no le pasa a nadie. Lo mejor es que digas: ya no más. Pero no es así. Pablo le dice a los filipenses, y el Espíritu Santo a nosotros, que Él está allí pasando unas dificultades al igual que ellos, y Él está cientos de kilómetros de distancia. Porque un cambio geográfico por lo general no es la solución para los problemas espirituales. Me voy a ir a Estados Unidos porque allá sé que voy a ser mejor creyente. La noticia es que la naturaleza humana es la misma donde quiera que vayamos. Alguien dijo lo siguiente: yo tengo un problema, y es que a donde quiera que yo voy conmigo. Y aparte de eso, el diablo también es el mismo en todas partes. Por eso sed sobrios y velad. Oiga la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Al que no vela, al que no vigila, al que no está atento, al que se duerme allí y descuida su comunión con Dios, y se va dejando y se va entrando en un aletargamiento, en una parsimonia, en un enfriamiento espiritual, y ahí está. De repente vendrá el zarpazo. Pero si tú velas, si tú estás en esa comunión íntima con el Señor, usted va a estar firme y lo va a resistir en el nombre del Señor, y Él va a huir de usted, y usted va a seguir en victoria. Dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Entonces debemos entender que Dios nos quiere llevar en victoria. Y finalmente Pablo dice que los conflictos a uno lo ayudan a crecer espiritualmente. Al verdadero creyente, los conflictos, la oposición le ayuda a crecer espiritualmente. O sea, Dios nos da ese poder que necesitamos para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Y esta confianza que tenemos es una señal de que el enemigo está perdido y que nosotros estamos con el que lo venció. Estamos con el vencedor, aleluya. Los filipenses habían visto cómo Pablo había sufrido conflictos cuando comenzó la obra allí en Filipos, y ellos fueron testigos de esa firmeza en el Señor. Y es interesante que la palabra conflicto aquí literalmente significa agonía, y es la misma palabra usada para el momento crítico que el Señor Jesús vivió en el huerto de Getsemaní. ¿Ustedes recuerdan? Ese momento crítico que Él vivió en Getsemaní, cuando oró y era tanta la intensidad de la presión que Él sentía por lo que se venía de todo este proceso de la cruz, que el sudor era como grandes gotas de sangre. Y Él estaba allí en esa situación,
Y Pablo usa la misma palabra para mostrarnos que a todos nos llega esa agonía del alma, pero podemos hallar fortaleza, consuelo y gozo en la presencia del Señor, para seguir firmes, en el Señor. Que estas situaciones no te debiliten, sino que te catapulten a un nivel de comunión con el Señor. Hermano, algunos pastores estábamos hablando, preocupados realmente por esto. Antes teníamos cultos normales con 200, en algunos lugares 300 personas, pero ahora no, mermó tanto. Incluso algunos, antes de todo esto, venían 2 cultos a la semana, 3, el domingo, mañana y tarde. Pero ¿qué pasó ahora? Uno solo y para cumplir. Y es uno solo de 1 hora. ¿Qué nos está pasando, hermanos? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a los creyentes de este tiempo? ¿Por qué ese espíritu de temor se apoderó de los creyentes? ¿Por qué hemos descuidado tantas cosas buenas? ¿No será tiempo de volver a reactivar esa comunión íntima con Dios? ¿No será que Dios nos está llamando, amén, para que podamos ver ese gran despertar de los últimos días? Pero ¿quién va a decir: yo me coloco en las manos del Señor, me coloco en su presencia, reconozco que me he debilitado, reconozco que me he descuidado, reconozco que me ha ganado la agonía y me ha llevado a un estado de distanciamiento? Y Pablo dice: no puede ser así. Saquen fuerzas de debilidad, saquen fuerzas de su debilidad, saquen fe de en medio de la incredulidad y crean que el Señor está con ustedes, y crean que hay victoria, y crean que hay poder en Dios, y crean que se puede llenar del Espíritu Santo otra vez. Hay un llamado hoy, hermanos. ¿Alguien escucha la voz de Dios en esta noche? ¿Alguien quiere colocarse hoy delante del Señor y decir: aquí estoy, Señor, necesito fortalecerme en el poder de tu Espíritu? Necesito volver. Tantas cosas me han causado cierto temor. Nadie lo sabe, pero el único que lo sabe eres tú, Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Él está llamándonos, jóvenes, adultos, ancianos, adolescentes y aún niños. Dios nos está llamando a estos últimos días a que retomemos ese nivel espiritual. Alguien puede levantar su voz, puede levantar sus manos, levante su vida en esta hora y dígale: Señor, aquí estoy.